más sobre cómo grabar videos en ambiente profesional, en ambientes, por ejemplo, de estudios de televisión o estudios de videos, o también con grabaciones más profesionales como, por ejemplo, difusiones de videologs o video podcasts, o también videos grabados en casa, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los ambientes para la captura de video, captura de audio para video? Hay diferentes ámbitos, ¿no? Hay diferentes ambientes. Por ejemplo, sea una grabación en casa, como vemos en la izquierda. Hoy en día también muchas cámaras Canon, por ejemplo, o DSLR, como las cámaras Nikon también, pueden filmar video, ya que filman video digital y pueden grabar audio también. También vemos en situaciones de broadcast como cámaras profesionales. En estilos más profesionales ya utilizaríamos más micrófonos más avanzados como micrófonos tipo shotgun. Hay unidades móviles también. Unidades móviles también se utilizan mucho para grabar video. O también para grabar diferentes presentaciones, como vemos aquí en el espacio de abajo y la derecha. Para esto la calidad de audio es esencial. Hoy día estamos en la era de video HD, eh, que es alta definición o high definition. Entonces, si es que se ve el video bien y el audio se escucha mal, es como tener un carro deportivo con combustible malo. O sea, la calidad de uno no va a balancear la calidad del otro. El audio acompaña la calidad del video. Entonces, si tenemos un video que se ve muy bien y tenemos el audio que no se escucha tan bien, va a crear como una distracción para el atendente, ¿no? El que está viendo. El aumento del número de usuarios caseros también contribuye a esto, ya que, por ejemplo, grabando video en un iPhone, también nos va a dar video de muy buena calidad, pero el audio puede sufrir también. Esos videos, por ejemplo, de usuarios caseros se suben a YouTube, por ejemplo. Entonces, hay que mejorar la calidad de la producción, ya que si tenemos buen video y tenemos mal audio, no se va a ver tan balanceado. Entonces, Shure ofrece algunas soluciones para mejorar el audio para videos. Y en este webinario vamos a explicar cómo seleccionar el micrófono o sistema inalámbrico apropiado para grabar en video y cómo tener mejores prácticas para mejorar el audio en video. Vamos a ver sobre algunos métodos para capturar audio para videos. Hay diferentes formas de captura. Por ejemplo, tenemos maneras de conectar un micrófono a una computadora, por ejemplo. Y esto es bueno para hacer narración o locución en postproducción. O sea que una vez que se graba el video, se puede insertar el audio al video previamente grabado. Y esto se hace con, por ejemplo, un programa como hay diferentes programas, ¿no? Como iMovie, Final Cut Pro, Avid también. Entonces hay diferentes maneras de editar un video, pero esto es para, por ejemplo, si queremos conectar un micrófono a una computadora y grabar el audio después de que se haya grabado el video. Para esto es necesario conectar el micrófono a la computadora. No se debe conectar el micrófono directamente a la computadora, ya que la computadora en sí, por ejemplo, aquí vemos una laptop. Típicamente las laptops van a tener un conector de audio que no es adecuado para el audio profesional. Y esto es porque típicamente una laptop, por ejemplo, se van a preocupar más del tamaño. Entonces van a economizar el tamaño de la laptop, van a economizar el precio de la laptop. Entonces los componentes de audio van a sufrir un poco. Claro, cada laptop tiene una entrada de audio de mini plug, pero típicamente esta entrada de audio no es de buena calidad. Y esto es para bajar el precio, para bajar también el tamaño de lo que requiere la laptop. Entonces recomendamos usar un adaptador. Por ejemplo,
Shure ofrece el adaptador Motiv MVI, que es una interfaz para conectar un micrófono XLR, por ejemplo, o un micrófono que tenga una conexión de cuarto de pulgada. O también se puede usar una interfaz de audio. Hay diferentes interfaces de audio disponibles en el mercado. Hay también, por ejemplo, consolas digitales que se pueden utilizar como interfaz de audio conectándolas directamente a un sistema laptop usando la conexión USB. Entonces se recomienda conectar el micrófono a la interfaz y de la interfaz al sistema. Y esto nos va a dar mejor calidad de audio. Claro, hay diferentes interfaces disponibles en el mercado, cada uno va a tener diferente calidad de audio. Entonces se recomienda investigar separadamente cuál es el mejor interfaz para el uso que quieren tener del interfaz. Otra forma de captura, un micrófono conectado directamente a la cámara. La ventaja de esto es de que la cámara va a poder grabar el video y el audio a la misma vez, entonces la voz va a estar grabada junto al video. La ventaja de esto es de que va a ser más fácil, por ejemplo, editar, ya que solamente se va a editar el video con el audio integrado. Entonces, si el audio se graba postproducción, entonces se va a tener que editar el video y el audio a la misma vez. Para esto se puede utilizar un micrófono con cable o inalámbrico, dependiendo de la cámara. Algunas cámaras de video profesionales tienen entrada balanceada de XLR. Entonces se puede conectar un micrófono directamente a la cámara para grabar el audio y video a la misma vez. O también hay algunas cámaras de SLR, como por ejemplo la que estábamos viendo anteriormente. Estas cámaras típicamente tienen un amplificador de audio de baja calidad. Entonces no se recomienda conectar un micrófono directamente a una cámara de SLR. Se puede utilizar, por ejemplo, una interfaz o un adaptador, por ejemplo, o también si se tiene una mezcladora, conectar el micrófono a la mezcladora y de la mezcladora a la cámara. Entonces hay que ver qué tipo de entrada de audio tiene la cámara. Por lo general, una cámara de más calidad, una cámara más profesional va a tener una entrada balanceada XLR. Algunas cámaras que no son de tan alta calidad van a tener una entrada desbalanceada. Lo que significa que la conexión de audio puede tener ruido o puede ser de más baja calidad. Entonces estas son unas consideraciones que tener en mente. Otra forma de captura es de un micrófono a un grabador externo. Esto graba audio en el mismo local del video, pero luego se puede sincronizar utilizando un método de sincronización, ya sea timecode como SMPTE o MIDI timecode, dependiendo del sistema que se está usando. Entonces esto permite independizar el audio de la cámara, lo que significa que vamos a tener el audio grabado separado al video. Y esto nos permite luego en postproducción sincronizar el audio con el video. De esta manera podemos utilizar múltiples micrófonos. En lugar de conectar un solo micrófono a una cámara, aquí podemos tener múltiples micrófonos, digamos que hay múltiples atendientes, múltiples participantes que estén hablando. Entonces se pueden conectar múltiples micrófonos para grabar cada uno de ellos. Un micrófono también de ambiente, por ejemplo, se puede introducir para grabar el sonido ambiental. O si se están moviendo muchos los participantes, entonces se puede conectar un micrófono inalámbrico a un grabador externo. En aplicaciones ya mucho más profesionales, como por ejemplo una difusión de televisión, digamos los Latin Grammys, por ejemplo, o los Billboard Awards, entonces se utiliza una unidad móvil, que típicamente es un camión que tiene un tráiler que se sitúa afuera del local, que tiene todos los dispositivos disponibles para poder hacer una grabación profesional. Es como decir un estudio de grabación móvil. Entonces esto es más profesional. Si se utilizan micrófonos, por ejemplo, micrófonos inalámbricos o micrófonos profesionales, esos micrófonos después se conectan a la unidad móvil y el video separado también a la unidad móvil.
La edición se puede hacer directamente de la unidad móvil en un cuarto de control, o también se puede grabar a la unidad móvil y luego más tarde editar junto para la difusión en televisión. En estudios profesionales, por ejemplo, tendríamos los micrófonos a la consola profesional, a la consola de mezcla, y de la consola a un servidor o una computadora que esté grabando digitalmente el audio. Entonces esto es más, por ejemplo, en estudios de televisión o estudios de cine, por ejemplo, que son ya más profesionales. Prácticamente es un estudio de grabación separado que graba el audio para editar luego con el video. Micrófonos con cable. Vamos a ver algunas ventajas de los micrófonos con cable, que son, claro, se tienen que conectar con cable a la cámara o al grabador separado. La ventaja es el precio. Micrófonos con cable van a tener menor precio que un micrófono inalámbrico. No se tiene que configurar como un micrófono inalámbrico. Un micrófono inalámbrico requeriría coordinación de frecuencia para asegurar que la frecuencia esté libre para usar un micrófono inalámbrico. También, por ejemplo, si tenemos múltiples micrófonos inalámbricos, si tenemos 10 micrófonos inalámbricos, por ejemplo, vamos a tener más, canales de frecuencia que pueden tener conflictos de frecuencia. Vamos a tener mejor respuesta que sistemas inalámbricos de entrada. Por ejemplo, si estamos utilizando un sistema inalámbrico que es más barato, de más baja calidad, entonces vamos a tener, por ejemplo, conflictos de interferencia o también audio de baja calidad. Entonces, si utilizamos micrófonos con cable, vamos a tener menos errores que utilizando sistemas inalámbricos que sean de baja calidad. Sin interferencias de radiofrecuencia y también sin baterías. Los sistemas inalámbricos utilizan baterías, entonces si queremos bajar el costo, por ejemplo, un micrófono con cable nos va a dar mejores resultados. Nos están diciendo que el audio se está cortando. ¿Todos se están escuchando bien o se está cortando el audio? Si me pueden indicar en el espacio de preguntas, por favor. Ok, nos dicen que se está escuchando bien. Si están teniendo problemas de audio, por favor recomendamos salir del webinario y reingresar para mejorar la calidad de audio. Continuamos entonces. Ok, ¿qué tipos de micrófonos con cable tenemos? Tenemos diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, micrófonos dinámicos. El micrófono dinámico es más resistente, no requiere alimentación phantom, o sea, alimentación de potencia, y tiene sensibilidad mediana, lo que significa que si hay volumen muy alto, el micrófono dinámico va a poder captar el audio con mejor sensibilidad, no va a distorsionar tanto como el micrófono de condensador, que vamos a ver así a continuación. El micrófono de condensador es diferente al dinámico, es más sensible a la humedad, requiere alimentación phantom, ya que necesita esa alimentación de potencia separada. Tiene sensibilidad alta, lo que significa que a volúmenes más altos el micrófono de condensador va a distorsionar un poco más fácil que un micrófono dinámico. El micrófono condensador también puede ser en miniatura, o sea que puede ser un micrófono de solapa, por ejemplo. Y también otra diferencia del micrófono condensador al dinámico es que va a tener un sonido más detallado, va a tener un sonido más de respuesta plana, lo que va a poder captar mejor el sonido, a diferencia de un micrófono dinámico, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos de la respuesta de frecuencia? La respuesta de frecuencia es lo que vemos aquí en la plantilla de la derecha. Vemos, por ejemplo, en la parte de arriba vemos una respuesta de frecuencia que es ajustada.
O sea que los bajos, por ejemplo, en esta plantilla vemos los bajos más bajos de 100 Hz, por ejemplo, van a tener una decaída, lo que significa que este micrófono va a rechazar mejor las frecuencias bajas, o sea, los ruidos bajos como aire acondicionado, por ejemplo, o zumbido de electricidad. También vemos que este micrófono va a tener una respuesta en frecuencia en los agudos más pronunciada. Entonces los agudos, digamos la letra S o las consonantes, van a tener una alza de sonido. En cambio, la respuesta de frecuencia plana, como la vemos en la parte de abajo, va a captar mejor las frecuencias, va a tener un sonido más nivelado de los sonidos bajos a los sonidos altos. Entonces la respuesta en frecuencia ajustada típicamente tiene un pico de presencia, va a tener corte en las frecuencias altas o corte o reducción en las frecuencias bajas. Algunos van a decir que tiene mayor claridad, ya que puede captar las frecuencias altas con mejor claridad, o sea, la letra S, por ejemplo, la letra C. La respuesta plana es más precisa, ya que puede captar las frecuencias de una manera más, como más detallada. Entonces va a captar los bajos, al igual que las frecuencias altas, con mayor fidelidad. Pero el rango puede incluir sonidos indeseados, como por ejemplo un micrófono de respuesta en frecuencia plana va a poder captar los bajos más bajos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un sistema de aire acondicionado o zumbido magnético o eléctrico en la zona, entonces va a captar esos sonidos, ya que puede captar todas las frecuencias. Direccionalidad. Hay diferentes patrones polares que se pueden elegir para grabar audio en video. Típicamente, si tenemos un micrófono a distancia o un micrófono que queremos usar para grabar el sonido de ambiente, vamos a utilizar un micrófono omnidireccional. El omnidireccional va a poder captar el audio ya sea delante de la cápsula o a los lados de la cápsula o en la parte de atrás de la cápsula. También para grabar un solo, digamos si tenemos un orador y queremos utilizar un micrófono para captar solamente al orador, vamos a utilizar un micrófono direccional, como por ejemplo un micrófono cardioide, como lo vemos aquí en la derecha. El micrófono cardioide va a captar más audio delante de la cápsula y no tanto de los lados y menos aún por atrás de la cápsula. Entonces es bueno para rechazar sonidos, por ejemplo, si se está haciendo una entrevista en un campo donde hay mucha gente, por ejemplo. Entonces el micrófono cardioide va a captar lo que está apuntando el micrófono y va a rechazar mucho más la parte de atrás del micrófono. Entonces si hay una audiencia, por ejemplo, y el micrófono está apuntando hacia el orador y la audiencia está por atrás del micrófono, va a rechazar más la audiencia. También se utilizan micrófonos estilo shotgun o estilo cañón, también se le dice. Y estos son micrófonos que a distancia van a tener un enfoque muy estrecho. Entonces, si por ejemplo tenemos un orador y el micrófono está situado a más distancia, digamos a 20 metros, 30 metros del orador, entonces podemos utilizar un micrófono shotgun para apuntar directamente al orador y así podemos captar solamente el orador y no los sonidos de los lados o los sonidos de atrás. Estos se utilizan mucho, por ejemplo, en estudios de televisión o estudios de cine, por ejemplo. Si se fijan bien, casi siempre va a haber un micrófono en un boom muy grande, un boom, o sea, como un stick o palo muy grande o tubo muy grande, y el micrófono por arriba del orador. Entonces el micrófono está enfocado directamente al orador y va a rechazar los sonidos de los lados y por atrás también. Y esto se utiliza mucho para grabar audio en escenas
que no quieren tener un micrófono de solapa, por ejemplo, un micrófono lavalier. Entonces tenemos el micrófono shotgun utilizado en un boom directamente arriba de la persona que está hablando. Entonces vamos a hablar un poquito del alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es la intensidad de la que capta el micrófono a comparación a la distancia de donde está el micrófono. Entonces la intensidad cae con el cuadrado de la distancia. Como vemos aquí, tenemos un orador. Si el micrófono está más cerca del orador, más va a captar el orador. Entonces, si el micrófono está más lejos, la intensidad del sonido directo va a reducir. Aquí vemos, por ejemplo, una distancia crítica, que es más o menos de menos de 1 metro de distancia. Más lejos todavía, entonces vamos a captar menos del sonido directo, en este caso menos del orador, y vamos a captar más ruido y reverberación. Cuando el micrófono está más lejos, entonces vamos a captar más el ambiente o el ruido o reverberación del ambiente y menos de la fuente de sonido, en este caso menos del orador. Entonces, mientras el micrófono esté más cerca, va a ser mejor en vivo. Es mejor para ambientes muy ruidosos, por ejemplo. Si el micrófono está muy lejos, es bueno para capturar el momento, o sea, mejor para capturar el ambiente, cómo se escucha el ambiente en el momento de la grabación. La distancia depende de cuánta ganancia se puede dar sin aumentar el ruido. Esto es lo que decimos la relación de ruido y señal. Entonces, mientras más cerca el micrófono, más fuerte va a ser la señal y menos fuerte va a ser el ruido. Entonces, si se aleja el micrófono más, entonces la señal va a ser menos fuerte, pero el ruido va a incrementar. Sobre el comb filtering acústico, ¿qué es lo que es el comb filtering? El comb filtering es cuando el micrófono está recibiendo 2 o más reflejos de la misma fuente sonora. Entonces, esto significa que, por ejemplo, si estamos en un campo abierto, por ejemplo, o en un campo que no hay muchas reflexiones del sonido, entonces vamos a ver que el micrófono va a captar solamente la fuente sonora. En este caso, por ejemplo, tenemos un orador. Si estamos en un espacio donde no hay muchos reflejos acústicos, entonces el micrófono va a captar solamente el orador. Vamos a tener una respuesta como más plana. En el caso de la derecha tenemos superficies reflectoras, entonces no solamente vamos a captar el sonido del orador, pero también vamos a captar, por ejemplo, la reflexión de la voz, que la reflexión pega a una superficie de metal, por ejemplo, y de la superficie de metal al micrófono nuevamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esta es una relación de fase en este caso, porque tenemos la señal del orador, la señal de la fuente sonora, la señal directa, que la señal directa va a llegar al micrófono y esa misma señal va a llegar a la reflexión o la superficie reflectora y al micrófono. Entonces va a tardar un poquito, una infinitésima de milisegundo, y esto es lo que va a causar lo que se llama el comb filtering. Es como que está recibiendo 2 de la misma señal, pero una un poquito más tardado que la otra. Entonces nos va a dar una respuesta en frecuencia, como ven aquí en la derecha, que va a tener más, como una onda más activa. Existe también el comb filtering electrónico, que es cuando existen más de 2 micrófonos en la misma fuente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un solo micrófono, vamos a poder captar la fuente sonora sola. Pero si tenemos 2 micrófonos muy cerca los unos al otros, entonces también va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener una tardía de fase.
Entonces, por ejemplo, si un micrófono está más cerca al orador, ese micrófono va a captar la señal con la onda sonora desarrollada de tal manera a que llega al micrófono. Y si tenemos un micrófono más lejos, entonces esa onda sonora va a tener una diferente fase, un diferente tiempo para desarrollar. Entonces vamos a tener el comb filtering electrónico. En este caso, por ejemplo, si tenemos comb filtering, se recomendaría separar los micrófonos o solamente usar un micrófono. Algunas soluciones para el comb filtering electrónico, por ejemplo, si tenemos dos micrófonos y dos personas hablando, entonces se recomienda fijarse en el posicionamiento de los micrófonos. Por ejemplo, no tener el micrófono más lejos de más o menos menos de 1 metro de distancia, 50 centímetros, 100 centímetros, por ejemplo. Si se va a utilizar dos micrófonos, no tener el micrófono tan cerca el uno al otro para que el segundo micrófono, por ejemplo, capte al primer orador, a la primera fuente sonora. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la relación 3:1, que es el micrófono, los dos micrófonos están a la distancia 3 veces mayor que la distancia de la fuente sonora que están tratando de captar. Otra solución es usar una mezcladora automática como la mezcladora que ofrece Shure, que es la mezcladora IntelliMix SCM820, que hace una mezcla automática. Entonces, si una persona está hablando y hay otros micrófonos que están abiertos, entonces mientras esa persona esté hablando, los otros micrófonos van a bajar de volumen. Entonces eso nos permite, es como hacer una mezcla automática si es que tenemos diferentes personas hablando. Aquí vemos algunos conectores que se utilizan para audio, conectores típicos comúnmente usados. En la derecha vemos el conector XLR, que es el conector masculino, el conector XLR femenino. El femenino típicamente es para la entrada del micrófono y el XLR masculino es la conexión que se conecta directamente a una mezcladora o una interfaz de audio. Vemos la conexión de cuarto de pulgada, la conexión RCA o fono, la conexión 3.5 milímetros o mini phone y el conector USB. Entonces, dependiendo de la cámara o dependiendo del sistema que se está usando, la interfaz de audio, por ejemplo, hay que fijarse en qué tipo de conectores se están utilizando. ¿Qué opciones de micrófonos usar para grabar audio en video? Depende, claro, si son, por ejemplo, situaciones donde se está en un ambiente externo o adentro o en un ambiente interno como un estudio de grabación. Típicamente dinámicos son preferibles ya que pueden aguantar mucho alto volumen de audio. En el caso que haya ruido en el ambiente, se recomienda utilizar un micrófono direccional, como por ejemplo un micrófono cardioide o supercardioide. Si el ruido es bajo o controlado, se recomendaría usar un micrófono omnidireccional. Algunos ejemplos, por ejemplo, el micrófono PGA48 o PGA58, ambos son cardioides. Estas son las versiones económicas de los micrófonos SM48 y SM58. Ambos también son cardioides, pero tienen una respuesta en frecuencia un poquito diferente. El SM63 también, que lo vemos aquí en diferentes colores. O el Beta 58A, que es un micrófono supercardioide de más alta calidad. Shure también ofrece una línea completa de micrófonos con cable que pueden utilizar para grabar audio en video. Esta línea completa se puede ver en nuestra página web, es.shure.com, que es nuestra nueva página que acabamos de lanzar la semana pasada. Sobre micrófonos inalámbricos. Micrófonos inalámbricos también se pueden utilizar para grabar audio en video. Las ventajas de utilizar un sistema inalámbrico. Un sistema inalámbrico es bueno para si es que la persona que está hablando, la persona que estamos grabando, se está moviendo mucho.
Entonces, por ejemplo, si es un periodista que se tiene que mover, tiene que caminar o tiene que ser móvil, tener un cable puede impedir que se pueda mover tanto. Entonces es bueno tener un micrófono inalámbrico. O también, por ejemplo, si se está usando una cámara de video y se necesita tener un micrófono inalámbrico, nos va a dar más movilidad. Entonces esa es una muy buena ventaja de un sistema inalámbrico. Un punto clave del sistema inalámbrico es que puede tener interferencia. El sistema inalámbrico va a utilizar radiofrecuencia para comunicar del transmisor al receptor. Entonces, si tenemos un canal de televisión cerca, un canal de radio, o inclusive también teléfonos celulares, pueden causar interferencia. Entonces, esa es una de las cosas que tener en mente. Un sistema de baja calidad, un sistema barato, nos va a dar más interferencia que un sistema de más alta calidad que sea un poquito más caro. También hay que saber cómo configurar. Por ejemplo, si es que sabemos que hay un canal de televisión cerca y ponemos el sistema inalámbrico en esa misma frecuencia del canal de televisión, entonces nos va a dar problemas. Vamos a tener interferencias, nos va a dar ruido. O también, por ejemplo, el micrófono no se va a poder mover a tanta distancia. Si se aleja más del receptor y hay interferencia, entonces vamos a tener menos distancia, menos rango de distancia entre el transmisor y el receptor. Algunos sistemas inalámbricos, como los sistemas de Shure, ofrecen escaneo automático de frecuencias. Y el escaneo también nos ayuda a detectar una frecuencia limpia, una frecuencia libre, que sea la mejor frecuencia para tener la mejor recepción. Es importante también saber que solo se puede utilizar un transmisor para cada receptor. Hay algunos casos en que Shure también ofrece, por ejemplo, un receptor dual, como en el caso de Axient, por ejemplo, que hay un receptor dual que puede utilizar dos micrófonos, pero esos son receptores, esos serían dos receptores dentro de la misma unidad. Entonces, por lo general, un solo transmisor para cada receptor. Entonces hay que ver cuántos transmisores vamos a utilizar. Si estamos utilizando, por ejemplo, 4 transmisores, 4 micrófonos, entonces necesitaríamos 4 receptores separados. Hay que ver también cuál es el local. Como estamos diciendo, si es que hay un canal de radio, un canal de televisión que está cerca, entonces eso nos va a incrementar la chance de que tengamos interferencia. Entonces hay que saber cuál es el local, hay que saber cómo escanear la frecuencia en el mismo local o en la zona para asegurarnos que tenemos una buena señal de RF. También hay que tener en cuenta la distancia y los obstáculos entre el transmisor y el receptor. Por ejemplo, hay que asegurarse que no haya por ejemplo, un obstáculo como un televisor LCD puede causar interferencias si es que está entre el transmisor y el receptor. Por ejemplo, en un estudio de televisión se utilizan mucho los televisores LCD, las pantallas grandes. Entonces hay que asegurarse que, por ejemplo, el receptor no esté detrás de una pantalla LED. Hay que asegurarse que el transmisor y el receptor tengan una muy buena línea de vista entre el uno y el otro. También hay que tener en mente si es que hay una reja, una rejilla de metal, eso también nos puede causar interferencia. Tipos de inalámbricos. Hay inalámbricos portátiles que ofrecen receptor para cámara. Hay también receptores de mesa o rack, como los vemos aquí en la derecha. Y hay diferentes transmisores. Por ejemplo, Shure ofrece transmisores plug-on, que se conectan directamente a un micrófono con cable. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un micrófono SM58, podemos conectar el transmisor plug-on directamente al micrófono y ahora tenemos el micrófono inalámbrico. Hay que ver también qué tipo de micrófono se está usando. Por lo general, si se está usando un transmisor plug-on y el micrófono requiere potencia Phantom,
La mayoría de los transmisores plug-on pueden ofrecer alimentación Phantom, pero hay que fijarse que pueda proveer esa alimentación Phantom y también que va a gastar la batería del transmisor más rápido que utilizar un micrófono dinámico que no requiere alimentación de potencia. Se puede utilizar un transmisor de mano también, o sea, un micrófono inalámbrico transmisor, o transmisor de cuerpo, o sea, un body pack. Y un transmisor de cuerpo típicamente se utiliza con un micrófono lavalier o de solapa, un micrófono de diadema también. Opciones portátiles, Shure ofrece la línea FP, que es una opción portátil. Vemos aquí en el medio el transmisor, que es el body pack, FP1, los transmisores de mano FP2 a la izquierda, el transmisor plug-on, también de la línea FP, y el receptor FP5, que es el que tiene las dos antenas de en medio, es el receptor de cuerpo, receptor body pack. Entonces, por ejemplo, en una situación donde estamos afuera, haciendo entrevistas en la calle, por ejemplo, el camarógrafo puede tener el receptor FP5, mientras que el periodista o reportero tiene el transmisor FP2 o receptor de body pack también FP1 con un micrófono de solapa. También ofrecemos la línea de UHFR. Viene el transmisor plug-on UR3, que es el que vemos a la derecha, y el receptor UR5, que es más pequeño y es de más alta calidad. Estos utilizan el sistema de transmisión y recepción de UHFR, que es de muy alta calidad, es calidad ya profesional, que muchos profesionales utilizan. También ofrecemos una línea completa de sistemas inalámbricos que son de rack, por ejemplo, que se podrían utilizar en un estudio de televisión, un estudio de grabación también. Sobre micrófonos tipo shotgun, como veíamos, los micrófonos estilo shotgun o estilo cañón son altamente direccionables y sensibles. O sea, si estamos, por ejemplo, en un campo de fútbol y queremos apuntar el micrófono hacia uno de los jugadores o el árbitro, por ejemplo, entonces estos micrófonos son muy buenos para poder dirigirlos a esa fuente de sonido y poder captar esa fuente de sonido. Se pueden usar para mantener el micro fuera del cuadro, como por ejemplo si tenemos el micrófono en un boom, que es como un palo o un stick grande, un tubo, para sostener el micrófono por encima de la fuente de sonido, y esto mantiene el micrófono fuera del cuadro de la cámara. Se pueden usar para aislamiento extremo, por ejemplo, apuntando el micrófono hacia un solo orador, entonces no capta el sonido alrededor o a los lados, solamente capta esa fuente de sonido. Para capturar elementos sonoros distantes, como en el caso del campo de fútbol. Requiere un operador especializado, requiere que una persona esté apuntando el micrófono a la fuente de sonido, o de lo contrario, si la fuente de sonido se mueve, si es una persona que está hablando y la persona se mueve, entonces el micrófono no va a captar a esa persona, si es que no está apuntado directamente el micrófono. Y requiere mucha técnica. Hay técnicos especializados en utilizar micrófonos shotgun que saben cómo apuntar el micrófono a la fuente de sonido necesaria para la filmación. Micrófono shotgun de Shure. Ofrecemos la versión VP82, que es la versión económica, que es más pequeña, que es la versión que ven aquí en la izquierda. Vemos los 4 diferentes tamaños. La de la izquierda es la VP82, que no tiene tanto rango de distancia. La VP89S, las que ven son las 3 de la derecha, las 3 más altas.
De izquierda a derecha es el BP89, que es el mismo micrófono, pero con la diferente cápsula. El BP89S es más pequeño, el BP89M es el mediano y el BP89L es el más largo, el que ven aquí en la derecha. Entonces estos micrófonos van a tener diferentes rangos de distancia de captación. El pequeño va a tener menos rango de distancia, el mediano va a tener más distancia todavía y el largo va a tener aún más distancia, o sea, el máximo rango de distancia. Rango de distancia es por lo más alto como 200 metros. Se puede utilizar un micrófono shotgun para grabar el audio. Claro, lo más lejos vamos a perder más la señal. También Shure ofrece una solución que es muy interesante y específica para las cámaras DSLR que tengan un conector miniatura XLR, que es el XLR-M. Estos micrófonos son los VP83, que es solamente el micrófono, también estilo shotgun para cámaras DSLR, y el VP83F, que es el micrófono VP83, pero viene con un grabador incorporado que utiliza una tarjeta flash. Entonces podemos grabar el audio con el VP83F directamente. Entonces no tenemos que utilizar el grabador de audio que viene integrado con la cámara. O algunas cámaras también pueden grabar audio, pero no audio. Entonces, pueden grabar video, perdón, pero no audio. Entonces el VP83F es una excelente solución para esto. Es el micrófono con el grabador flash y podemos grabar el audio directamente a una tarjeta flash o directamente al dispositivo. Como vemos aquí, el VP89L, M y S también ofrecen diferentes ángulos de distancia. Por ejemplo, el VP89S, que es más pequeño, el ángulo va a ser más ancho, 60 grados. El VP89M, el ángulo es más estrecho, 45 grados. Y el VP89L, el ángulo aún más estrecho. Entonces, por ejemplo, el más largo es para deportes y exteriores, por ejemplo, un campo de fútbol. El VP89M es para estudios de grabación, por ejemplo, y exteriores también. Y el VP89S lo recomendaríamos para montar en una cámara y captar el ambiente. Algunas técnicas y mejores prácticas. Un resumen de las técnicas. Se recomienda mantener los micrófonos lo más cercano posible a la fuente sonora, en este caso lo más cerca posible al orador. Apuntar los micrófonos a la fuente deseada y apuntándolos lejos de la fuente indeseada. Por ejemplo, un micrófono cardioide como el SM58, apuntar la cápsula a la voz y que la parte de atrás esté apuntada, alejándola de, por ejemplo, una audiencia, por ejemplo, un público. Cuanto menos micrófonos, mejor. Vamos a tener mejor audio con filtering. Hay que acordarse la regla 3-1. Si hay que usar múltiples micrófonos, mantener los dos micrófonos alejados 3 veces más que alejados de una boca, por ejemplo. 45 grados de ángulo. Si se tiene que colocar 2 micrófonos, por ejemplo, no más de 45 grados de ángulo. De 6 a 12 pulgadas de la boca para tener mejor señal. Así incrementamos la relación señal-ruido. Si hay mucho viento, por ejemplo, mucho ruido, usar un paravientos o un windscreen. Esto también nos ayuda si es que el micrófono que estamos usando tiene muchos plosivos, o sea, se escucha mucho la palabra P o la B. Si es muy fuerte esa consonante, podemos usar un paravientos. Recomendamos usar un micro por persona. Una pista por micrófono. Por ejemplo, hay casos en que si se utilizan muchos micrófonos, pero no tenemos muchas pistas de grabación, entonces tenemos que poner los múltiples micrófonos a una sola pista. Pero esto nos graba la pista individual, pero con los micrófonos combinados. No vamos a poder separar la señal de los micrófonos o no vamos a poder mezclar esos micrófonos. Entonces se recomienda tener una pista por micrófono. Y usar micrófonos invisibles como micrófonos de solapa o micrófonos de estilo shotgun. En conclusión, para grabar audio en video, recomendamos tener alta calidad de audio. Shure ofrece soluciones muy flexibles
como micrófonos para cámara directamente o micrófonos inalámbricos. Shure ofrece micrófonos con alta durabilidad, soporte técnico también, muy disponible, y garantía de 2 años. La garantía de Shure es de 2 años del manufacturador, que se extiende a los distribuidores autorizados. Si es que uno tiene un micrófono Shure y se le daña, por ejemplo, o no le funciona bien, dentro de 2 años, con el recibo de compra, podemos cambiar ese micrófono por uno nuevo. Muy bien, llegamos al espacio de preguntas. Si tienen cualquier pregunta, nos pueden preguntar aquí en el espacio de preguntas. Aquí vemos algunas preguntas que ya hemos tenido durante la presentación. Nos preguntan cuándo vamos a volver a dar esta presentación. Esta presentación, como todas nuestras presentaciones, se va a grabar, se está grabando y las vamos a publicar en nuestra página YouTube. Si buscan en YouTube Shure en español, van a ver una sección de webinarios y ahí van a estar todos disponibles. Nos preguntan, ¿la distancia óptima de los micrófonos shotgun se mide por el tamaño de cada uno de ellos? Sí, exactamente. Por lo general, un micrófono shotgun, si es más largo, va a poder capturar audio a más larga distancia. De qué tan lejos depende también, porque, por ejemplo, hay algunos accesorios que se puede conseguir para un micrófono shotgun, como por ejemplo lo que se llama bueno, se le dice antena parabólica, pero es prácticamente como un bowl, como un radar que se coloca alrededor del micrófono shotgun. Entonces eso va a hacer que tenga más direccionabilidad. Se va a poder apuntar a una fuente un poco más lejos. Entonces la distancia en verdad depende del ambiente también. Para presentación de coros vocales, se recomendaría utilizar un micrófono que sea más para, digamos, orientado hacia música, por ejemplo, como el Beta 181, que se le puede cambiar la cápsula para diferentes patrones polares, como cardioide, supercardioide, bidireccional. Entonces se recomendaría colocar esos micrófonos frente al coro vocal y de los micrófonos a una interfaz de computadora o al grabador o a la misma cámara también. Nos preguntan en la serie FP el sistema combinado de mano SM58 y de solapa, ¿por qué no trabajan juntos? Eh, no sé a qué te refieres muy bien, pero si, digamos, si es el micrófono de mano SM58 y el de solapa y solo hay un receptor, solamente, si hay un solo receptor, el receptor va a poder recibir un transmisor a la vez solamente. No va a poder recibir los dos a la vez. Si se está utilizando el de mano con el de solapa, se necesitaría otro receptor, FP1, FP5. Entonces, en ese caso, tendríamos que comprar un receptor FP5 separado para capturar los dos micrófonos a la vez. El micrófono que estoy usando en este momento es el Motiv MV5, conectado directamente a una computadora. Claro, para grabar videos se puede utilizar el MV5 si es que es una situación como la que estamos ahora, por ejemplo, que es un webinario o una difusión podcast. Se puede utilizar el MV5, conectarlo directamente a la computadora. Okay. Entiendo que algunas personas han tenido problemas con el audio, pero la mayoría no. Entonces puede ser que sea algo de tu lado, una conexión, por ejemplo. Pero este webinario, como todos los webinarios, se están grabando y se suben a nuestra página YouTube, en YouTube en español. YouTube buscan Shure en español y va a haber una sección de webinarios.
Nos preguntan dentro de los micrófonos Shotgun, una cámara Nikon D7000, ¿es recomendable el VP83? Claro, depende de la cámara, depende de qué tipo de entrada tiene la cámara. Si la entrada tiene una conexión XLR, se puede utilizar cualquier tipo de micrófono. Pero si es, por ejemplo, el VP83, como viene con la conexión XLR-M, se puede conectar a una cámara que tenga esa conexión XLR-M. Entonces depende de la cámara, hay que ver la especificación de la cámara, qué tipo de conexión tiene. Nos preguntan si tienen 4 micrófonos de solapa con un transmisor y receptor individual. Con 4 participantes, ¿qué distancia mínima entre cada participante? Como el micrófono de solapa es más cercano al participante, entonces se pueden tener los participantes o muy cerca. La verdad no importa mucho si, a menos a que estén demasiado cerca al uno al otro. Entonces vamos a tener confiltering, pero en el caso de 4 personas no hay oportunidad que estén demasiado cerca. Entonces pueden estar juntos el uno al otro y va a captar audio bien, como es micrófono de solapa, por ejemplo. Si fuera un micrófono de SM58, por ejemplo, entonces es recomendable tener el micrófono lo más cerca a la boca posible y que no tenga mucha distancia o que no sea muy cerca el SM58 al otro SM58, por ejemplo. Pero si es micrófono de solapa, está bien, se pueden juntar y no va a pasar, no va a pasar un comb filtering, por ejemplo. Nos preguntan, ¿las antenas de los micrófonos de gama alta es el cuerpo del micrófono o tienen una antena oculta dentro del cuerpo del micrófono? Típicamente la antena está dentro del micrófono, pero por ejemplo en el caso de un micrófono Shure, van a ver que tiene un pedazo de plástico que está en la parte de abajo de la manija. Esta es la mayoría de la antena. Eh, Nos preguntan si hay que tomar precauciones al manipular los handheld para no debilitar la emisión de RF, con tal que no se cubra esa parte de abajo. Por ejemplo, hay algunos que les gusta usar tape, cinta atlética, para que el micrófono no se resbale por el sudor de la mano. Entonces no cubrir la parte de abajo de la manija para no tapar la antena. Cubrir más bien la parte que se usa para sujetar el micrófono. Nos preguntan el micrófono VP83, ¿para qué sirve? Si sirve para grabar una nota o es preferible usar un micrófono de solapa. ¿En qué casos utilizar este tipo de micrófono? En el caso de, por ejemplo, un reportero, un periodista que muchas veces, por ejemplo, está solo, sin otro reportero, es un videógrafo que tiene una cámara DSLR tomando video. Puede utilizar el micrófono VP83 para filmar el ambiente, por ejemplo, del reportaje o el sonido del reportaje. Usar un micrófono solapa se recomendaría, por ejemplo, para un reportero. Si el videógrafo tiene un reportero además de la cámara, o alguien que está dando una entrevista, por ejemplo, o también, por ejemplo, si se está filmando una presentación, digamos una presentación educativa, entonces se recomendaría utilizar un micrófono de solapa. Pero depende del uso, depende del ambiente, depende de cuál es la aplicación. Nos preguntan si con el equipo correcto un audio no necesita postproducción después de ser grabado. Depende. Si el audio está grabado muy bien y no se requiere postproducción, perfecto. Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, eso no se puede prevenir. Entonces, digamos, si es un ruido de ambiente o si se está grabando una conferencia de prensa que es se hace el último minuto, entonces no hay mucho tiempo de probar el audio. Entonces ahí sí se puede hacer postproducción.
pero depende del ambiente, depende de la aplicación. ¿Qué materiales son recomendables para evitar el comb filtering en un estudio de grabación? Materiales como un panel de absorción de sonido. Un panel de absorción de sonido va a evitar que el sonido refleje de la pared, por ejemplo. Eh, También la forma del cuarto del estudio también toma buena parte de eso. Nos preguntan si contamos con un software para coordinación de frecuencias. Sí, Shure ofrece el software Wireless Workbench que se puede descargar directamente de nuestra página web. Si visitan shure.com, solamente ponen en el espacio de búsqueda Wireless Workbench y va a salir el programa gratis. Y es un programa gratis que se puede utilizar para coordinar frecuencias. En la Ciudad de México, con los nuevos canales de TV, ¿qué frecuencia es mejor o qué frecuencia se recomienda? Depende. Típicamente el gobierno del mismo país va a poder publicar qué canales de radiofrecuencia están disponibles. En este caso es mejor también consultar con el distribuidor autorizado de Shure, que es Representaciones de Audio en México. Representaciones de audio también van a tener mejor información sobre eso. El sitio web de representaciones de audio es rda.com.mx. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí, pero ya llegamos a la hora, entonces vamos a tener que concluir este webinario. Si no les pude contestar sus preguntas, me pueden enviar sus preguntas a la dirección de correo que ven en la pantalla, paucar-miguel@shure.com, y yo les puedo responder directamente. Muchísimas gracias por atender, que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el resto de su viernes. Nos vemos la próxima.